¿Cuánto gastan las Fuerzas Armadas de Honduras en compra de arroz y frijoles para alimentar a la tropa? ¿Cuánto en vinos y quesos? ¿En viajes? ¿En botas y fatigas? ¿Cuánto en municiones o granadas lacrimógenas? ¿Cuánto costaron operaciones militares realizadas en el pasado y quiénes fueron los responsables? Encontrar respuesta a estas preguntas, en teoría, es derecho de los hondureños y de las hondureñas. Del año 2011 al 2019, las Fuerzas Armadas han operado un presupuesto de 49.442 millones de lempiras. Pero constatar si lo presupuestado se invierte en lo previsto o identificar los responsables de abusos de autoridad y violación a los derechos humanos es una tarea más que difícil. Una serie de instrumentos legales hacen posible que siempre se encuentre sustento para reservar casi cualquier información originada en el quehacer de la institución armada. Son tantas y tan abiertas las disposiciones que siempre habrá en qué sustentar la negación de la información. Eddie Tábora, de CELIBRE. Esa práctica administrativa de clasificar información de manera general es errónea y facilita o crea condiciones para la discrecionalidad en el fondo del manejo de los fondos públicos, por una parte, y por otra, garantizar que no va a haber una rendición de cuentas sobre las actividades propias, digamos, en este caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la participación en seguridad pública o la participación en las facultades propias que tiene desde la Constitución, por ejemplo, el tema de proteger las fronteras nacionales. El vencimiento de la reserva de información aprobada mediante Resolución 73-2009 del Instituto de Acceso a la Información Pública abriría las puertas para que la ciudadanía conociera detalles de lo operado por las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años. Pero todo parece indicar que no es esa la voluntad del alto mando castrense. Esta resolución, las Fuerzas Armadas, desde el Instituto de Acceso a la Información Pública, nos informaron que desde mediados de año, personal de las Fuerzas Armadas estaba llegando al Instituto de Acceso a la Información Pública porque tienen el interés de que sea renovada esta resolución por 10 años más. Y eso lo que implica es que pues vamos a seguir solicitando información pública a las Fuerzas Armadas y van a seguir invocando resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública para negar la información en asuntos importantes, en asuntos de interés público relacionados con la seguridad nacional. Y eso es sumamente grave. No es la única herramienta, pero es una herramienta legal que les interesa para negar información pública. Paradójicamente, el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, no ha facilitado la confirmación si existe una solicitud para la renovación de esa reserva. La Resolución 73-2009 contempla una amplia lista de aspectos a calificar como información reservada que va desde las claves del equipo de cómputo y de comunicaciones hasta los contratos y adquisiciones de armas, material y equipo militar, o los tratados bilaterales o multilaterales de la defensa nacional. Información que sería muy importante en temas de participación de las Fuerzas Armadas en violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o en temas del manejo de los fondos públicos, y por supuesto necesariamente vamos a encontrar situaciones graves de corrupción, de tráfico de influencias dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso es que se han ido blindando de una manera pues que casi es impenetrable esta institución a nivel de rendición de cuentas y de solicitud de acceso a información. Incluso han empezado a negar la información al Ministerio Público en casos de investigaciones penales por violaciones a derechos humanos. Eso no ocurría hace algunos años, pero ahora incluso sobre obligaciones que tienen claramente en la ley y facultades que tiene el Ministerio Público ya empezaron a negar. A la Resolución 73-2009 le ha seguido una serie de disposiciones con ese mismo propósito de que las Fuerzas Armadas puedan reservar información. No es la única instrumento jurídico que tienen para negar información, pero es uno de los que más les interesa. También tienen la ley de secretos
de 2014, la resolución 69-2014 del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, también cuentan con la ley de inteligencia que han invocado en la ejecución de fondos de la tasa de seguridad, y también unas cláusulas de secretividad que se incorporaron a las leyes de presupuesto anual de ingresos y egresos de la República del año 2014, 2015, 2016 y 2017 sobre la ejecución de fondos asignados desde el presupuesto general. Las justificaciones para guardar la información invocan el concepto de defensa y seguridad nacional, como lo dice el capitán de navío Adán del Cid Flores. La tarea fundamental de Fuerzas Armadas se enfoca en lo que es la defensa del país, a mantener la integridad territorial y la soberanía nacional. Por ende, los presupuestos o las asignaciones que tienen para específicamente cumplir con la misión encomendada, pues ya dependen de lo que es desde la seguridad nacional. Según del Cid Flores, la seguridad nacional no se puede arriesgar divulgando con qué se cuenta para garantizarla. La defensa del país es de vital importancia para nosotros y no podemos expresar qué es lo que tenemos para podernos resguardar, pues esto es una política que se maneja a nivel mundial, no es nacional. Pero para el capitán Santos Rodríguez Orellana, quien por razones ya conocidas se encuentra ahora fuera de la institución, no hay razones de peso para que la ciudadanía no se entere cómo gastan sus impuestos o en qué andan las Fuerzas Armadas. La pregunta mía es, ¿qué puede ocultar en este momento a las Fuerzas Armadas? Nosotros no somos un país de una potencia, de decir que producimos explosivos, de que utilizamos equipo biológico, utilizamos equipo nuclear para mantener en secretividad, o con qué país tenemos guerra. Nosotros no tenemos ninguna guerra para mantener en secretividad, o será secretividad la compra de helicópteros, la compra de lanchas, la compra de equipo que todo el mundo lo conoce. Por lo general en la región, cada quien de los países vecinos tenemos el conocimiento de cuál es el equipo que tiene Nicaragua, que tiene El Salvador, que tiene Honduras. Entonces nos conocemos cada una de las cualidades de cada ejército, y yo no lo puedo llamar secretividad, comprar equipo y enmarcarlo dentro de ese lapso. No sería justo para el pueblo no saber en qué las Fuerzas Armadas utiliza los impuestos que acá a diario nosotros los hondureños damos para poder mantener esta institución. Para Rodríguez Orellana, el propósito de crear todos estos instrumentos de reserva de información es otro. Usted pregúntese quiénes elaboraron los centros penales, quiénes elaboraron las pistas de aterrizaje, quiénes elaboraron hospitales y todo eso. Ha sido la misma institución. Entonces, esa es una de las formas o de las partes importantes, porque la mantienen dentro de la secretividad. Entonces, asignarle el presupuesto a las Fuerzas Armadas es para no rendirle cuentas al Estado en qué fue utilizado cada uno de los fondos de presupuesto asignado a esta institución. Según los principios globales de seguridad nacional y derecho a la información, las razones para que ciertas actividades sean calificadas como reservadas son específicas y temporales, pero en Honduras la legislación y la práctica no aplica esos principios. Esta solicitud de clasificación de manera general, de manera genérica, no debería aceptarla el Instituto de Acceso a la Información Pública. La clasificación de la información debe ser documento a documento, es decir, el caso a caso, y sobre el caso a caso debe haber una justificación de por qué esa información es más importante mantenerla secreta y no divulgarla. Ahí debe haber una justificación clara, debe haber una justificación que basada en los estándares internacionales sobre el control del daño, es decir, ¿por qué no es de interés público que sea divulgada? Si no supera la prueba del daño, pues debe ser pública. En un ámbito democrático, la dueña de la información es la ciudadanía y es su insumo para la toma de decisiones. La reservada debe ser la excepción, no la generalidad. En general, en el tema de seguridad nacional, incluso aquella información sobre operaciones relacionadas con seguridad pública o con la defensa nacional, deben ser públicas cuando una vez que ya se ha realizado la actividad o la operación que ellos le llaman. Una vez que ya se ha realizado, debería ser público, debería tener acceso la ciudadanía porque ese es un control ciudadano. Entonces, todo, por ejemplo, en el tema de compra de armamento debe ser público a quién se la compran y cuánto se invierte, ¿verdad? En el tema de los operativos podemos saber quiénes
realizaron los operativos, qué encontraron los operativos, si hubo personas capturadas. O sea, todo lo relacionado con un operativo no lo podemos saber antes, pero sí debe haber una rendición de cuentas posterior y no sabemos absolutamente nada. En el tema de violaciones a derechos humanos, esa información debe ser totalmente pública y debe proporcionársele a requerimientos del Ministerio Público, y eso tampoco está ocurriendo en el país. El tema de proveedores, todo el tema de el número de efectivos militares, cuánto se les pagan, lo que consumen, todo eso debe ser público, porque es un tema de uso de fondos públicos. Entonces, el nombre de las personas que participan de los operativos, quienes forman parte de esta institucionalidad, todo eso debe ser público. Entonces, ¿por qué razón? Porque de lo contrario, siempre vamos a continuar que institucionalmente se protege y se garantiza la impunidad de estos funcionarios por corrupción, por participación en criminalidad organizada o por violaciones a derechos humanos. El concepto de defensa y de seguridad nacional es válido para reservar la información cuando el hecho de que ésta sea resguardada resulta de mayor beneficio para la ciudadanía a que sea pública. Pero si su aplicación no está debidamente justificada y delimitada, resulta en una especie de privilegio de inmunidad que luego puede desembocar en corrupción e impunidad.